Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Mariano Flores Vidal para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto. Gracias por estar aquí. Hoy ayer el gobierno obtuvo el apoyo en diputados para su programa económico con la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. Y bueno, si bien, Mariano, todavía falta que estos proyectos atraviesen el Senado, bueno, la pregunta es cuál es la importancia, ¿no?, que esto puede tener, si finalmente es aprobado también en el Senado, para la marcha de la economía en los próximos meses. Bueno, déjame que son para mí dos impactos importantes. Déjame decir algo que vengo yo insistiendo, que es, y creo que desde el gobierno están en la misma sintonía, que es la estabilización macroeconómica no dependía de este paquete. Claro. ¿Qué quiero decir? La política monetaria cambiaria es propia del Poder Ejecutivo y la política fiscal, dado que no se había aprobado el presupuesto 2024, básicamente también, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ayer aprobó diputados el paquete fiscal, me parece que hay dos. Aprobó la ley de bases, que incluye todas las reformas que se pretendían, está también las del decreto, pero que están vigentes, reformas estructurales. Eso es importante porque genera verdaderamente, o sea, el Congreso empieza a alinearse un poco con lo que se había votado, con lo que la gente ya votó, claro, porque el presidente había sido clarísimo respecto de para dónde quería ir, para dónde quería llevar a la Argentina, la gente votó eso. El Congreso, bueno, finalmente en diputados al menos se alinearon o salió positivo esa reforma y eso en expectativas abre todo un panorama nuevo de que podemos ir a una nueva Argentina. Ahí la idea es generar, ¿no?, un marco legal que provea incentivos para la inversión privada, ¿no? Absolutamente. Pero también es la ley de bases, hasta el nombre te lo dice, es como que se sientan las bases para lo que viene en lo que es mediano plazo y demás. La estabilización es corto plazo y mediano plazo. Ahora, esta ley de bases venía con un paquete fiscal que también es importante, no para asegurar la estabilización, sino para hacerla más consistente, digamos. Claro. Es decir, como había explicado bien en su momento el ministro, cuando en un primer momento no se había aprobado o se había sacado el paquete fiscal, dijo, esto no atenta contra el equilibrio fiscal, sino que en todo caso la pone más dura, digamos, lo hace más duro. Claro. Bueno, en este caso con ganancias, con la reforma en ganancias, que te debe dar un 0,3% más o menos del producto hoy. Cada vez menos necesario un ajuste del gasto público. Exacto. En definitiva, ¿no? Exacto. Está bien que, en definitiva, sí es, digamos, el ajuste está, digamos, la economía, porque si no viene por el gasto, viene por mayores impuestos, pero digo... Además, también en el mediano y largo plazo la intención es ir ajustando el gasto en términos reales de manera tal que se puedan bajar los impuestos, ¿no? Exacto, yo creo que ese es el segundo paso. Una vez que uno va a un equilibrio financiero, un equilibrio fiscal, es que puede empezar, entonces ya es creíble con un riesgo país que va a ser totalmente diferente, incluso el de ahora, por más que ya bajó. Pero bueno, digamos, todavía comparado con el resto de los países de la región es altísimo. Exacto, está en 1.200 puntos, pero bajó de 2.000. Yo creo que hacia fin de año va a bajar todavía mucho más, entonces va a haber mucho más espacio para bajar impuestos, yo creo que ya de cara al siguiente año, ¿no? ¿Crees que este avance, ¿no?, legislativo, bueno, insisto, habrá que ver qué sucede en el Senado, aumenta la probabilidad de que se dé esa recuperación con forma de B de la que tanto se había hablado meses atrás? Mira, yo B o U o L, todos los economistas hablamos de eso y en el fondo no sabemos bien de qué estamos hablando. Entonces, yo lo que te digo es cómo veo la recuperación. El salario real empezó a recuperar, el salario real va a recuperarse, eso es consistente con la baja de inflación, porque muchos hablan de la inercia. La verdad que haciendo ejercicios, digamos, poniendo un crecimiento de salarios consistente, te diré que hasta en el ejercicio que yo he hecho, hasta el salario formal privado le empata a fin de año, prácticamente le empata al de noviembre del 23, o sea, previo. O sea, haciendo ese ejercicio... Bueno, el dato que publicó ya el INDEC, ¿no?, a fin de la semana pasada, si no me equivoco, ya da que el salario de los empleados registrados en febrero le ganó a la inflación, ¿no? Exacto, y va a ser paulatinamente, y también va a pasar con el resto de los salarios.
van a quedar, si uno va a mirar a fin de año respecto de noviembre del 23, te va a quedar que van a estar los otros dos más atrasados. En promedio yo tengo un cálculo de que va a haber una pérdida de 5%, pero que no es gran cosa, con lo cual vas a ver una recuperación importante. Ya se está viendo desde febrero o marzo, entonces desde el quinto subsuelo empieza a levantar la economía. Se va a reactivar todavía más, que va a venir del interior cuando venga la cosecha. Digamos que ya está próximo, abril, mayo, junio, vamos a ver que se levanta un poco más. Entonces va a haber un crecimiento a partir del segundo trimestre, se va a ver lentamente, después se va a reactivar más y por último se va a ver en Buenos Aires, porque el calor va a venir más de la cosecha del interior. Entonces nosotros en Capital y en los grandes centros, principalmente en los grandes centros urbanos, se va a ver ya a partir de más en el tercer trimestre y más la fuerza del agro, ¿no? El resto de los salarios va a empezar, el sector público que restó muchísimo, o sea, un ajuste del gasto público genera un ajuste, digamos, al fin y al cabo del gasto en general cuando vas a equilibrar, porque no es que han bajado los impuestos. Entonces eso, cuando uno mira en los meses de enero, febrero, incluso diciembre, enero, febrero, fue una baja impresionante. Sí. Eso va a empezar a reacomodarse porque no va a ser el mismo ajuste fiscal que tuvimos en el primer trimestre. Entonces, eso sumado a las bajas tasas de interés, que para mí van a seguir bajando, porque se ancla sobre un crawl impact del 2%, que ya está siendo mucho más creíble, eso les va a permitir bajar todavía más la tasa de interés, y entonces va a haber reactivación del crédito, los agregados monetarios van a crecer y eso no va a generar inflación, porque cuando vos anclas con una política cambiaria, más allá de la fiscal, que todos hablan que claramente la fiscal lo que te permite es que no haya expectativa de monetización de un déficit porque no hay un déficit. Tenés una visión optimista. La pregunta es si la permanencia del cepo, cuya eliminación no parece inminente, no puede ponerle un límite a la recuperación de la economía en el sentido de que desalienta ciertas inversiones. Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Personalmente, yo siempre digo, el cepo lo sacaría. Entiendo desde los que están haciendo la política económica que ahí, creo que alguna vez lo dijeron, no es jugarse. Entonces, uno trabaja, quiere tener una seguridad absoluta, más cuando están saliendo y se están acomodando las cosas. Imagínate que lo último que querrías es encender algo que te dispare otra cosa. Entonces entiendo el cuidado con el que tienen con todo esto. Se van como enamorando, ¿no?, del cepo. Sí, bueno, el cepo tiene eso en el fondo, pero que es cuando estás jugando bien, estás ganando el partido, decís, digamos, es un riesgo hacerlo, ¿no? ¿Se entiende? Eso. Entonces, ahora bien, yo no creo que eso afecte, que te vaya a cambiar por completo. Así como veo que el sacarlo no te va a afectar en nada y que capaz te genera una mejora, una expectativa, tampoco que te va a dar vuelta a nada, pero sí le veo también el riesgo. Entonces digo, bueno, dejemos a los que están haciendo la política monetaria, cambiaria, fiscal, que se pusieron por esto, a ver para dónde van. Yo no veo en esos ojos o en esos zapatos que se vaya a sacar el cepo. Lo veo más desactivando algunas partes del cepo en la medida en que encuentren que hay seguridad absoluta, digamos. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Mariano Flores Vidal sobre la compleja realidad de la economía argentina, con los avances que se vienen dando y las perspectivas a futuro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.